Bienvenidos de nuevo a este podcast llamado El ADN del éxito. En este podcast no hablamos de frases trilladas, no nos metemos como en cosas banales, nos vamos a lo que es profundo, a la parte de lo que realmente crea historias de éxito. Y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un empresario que ha desarrollado a través de su vida grandes historias de éxito. No nada más una y que sigue creando, porque aparte de que es muy joven él, se ve que tiene un hambre y un deseo muy grande de poder contribuir al mundo. Entonces, vamos a escucharlo hoy. ¿Cómo estás, mi querido Gonzalo? Qué gusto tenerte por acá. Un gusto saludarte. Muchas gracias por permitirme estar aquí. No, gracias a ti porque sabemos que estás bien ocupado y que de pronto pues hay muchas cosas que resolver allá afuera, pero que te des el tiempo de compartir y de inspirar a la gente con pues todo lo que tienes para dar. La verdad es que es muy, te agradece bastante. Qué bueno que estás por acá con nosotros. Muchas gracias, pues encantado. Qué padre que estés acá con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto, pues como dirían, desde atrás, ¿no? O sea, vámonos a quién es Gonzalo para la gente que no te conoce, cuáles son sus orígenes, qué nos puedes contar de esta manera en la que muchas veces la gente dice, pues como fue la infancia, determina muchas veces el futuro, pero en muchos casos de éxito vemos que no es cierto, que podemos romper con estos patrones, con estas ideas. Cuéntanos un poquito acerca de cómo fue tu infancia, cómo fue tu historia, cómo podías narrar tu historia. Claro, no, pues mira, yo nací en la Ciudad de México. Ok. En 1979. Y afortunadamente nací en una familia muy unida. Y mis padres, así que ellos son originarios de Guadalajara, y mi papá de Guadalajara y mi mamá de Cuernavaca. Ok, ni uno de los dos de Ciudad de México. Ninguno de los dos. Okay. Se conocieron en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ok. Y pues allá de alguna manera nacimos mi hermano y yo, somos dos hermanos. Y fuimos, pues de alguna manera, creo que muy deseados, unos hijos muy queridos desde muy pequeños. Y pues realmente creo que nuestros padres nos brindaron pues muchas oportunidades y siempre promovieron pues muy buenos valores en nosotros, ¿no? De alguna manera que nos inculcaron del amor por la familia, nos inculcaron mucho el tema del deporte, el tema de la responsabilidad. Y pues qué mejor que con el ejemplo también. Ok. No, mi mamá de alguna manera ella es psicóloga y mi padre siempre fue empresario, muy emprendedor. Okay. Él incursionó mucho todo en el sector alimenticio de la Ciudad de México y de alguna forma pues también con el trabajo siempre fue como un valor muy importante que él nos estuvo inculcando desde muy pequeños. Nos llevaba a trabajar desde chiquitos. ¿Consideras que algo de eso justamente fue alguna semilla que sembró para hoy el empresario que eres, para lo que has construido? ¿Qué consideras que de lo que viste en ese momento de tu vida o en esos momentos de tu vida fue lo que sembró esa semilla? Sí, sin duda, por supuesto. Creo que en esa edad pues a veces uno vive muy inconscientemente, ¿no? De que a veces cree que todo se da por sí solo. Sí, claro. y pues hasta que uno crece es cuando uno a veces da cuenta de lo que cuestan las cosas, ¿no? Sin embargo, mi padre siempre fue muy, muy claro desde el principio en ese sentido y siempre nos inculcó, nos llevaba a trabajar desde chiquitos a la oficina y ahí en las bodegas, moviendo todos los abarrotes y ayudándolo a descargar camiones. Más o menos tenía. Hombre, desde los 6 años yo creo. Oh, bien. Desde los 6 años nos ponía a limpiar los pisos, a barrer, a trapear, a hacer de todo tipo de cosas, ¿no? Por ahí, hasta cortar papelitos para todo el tema de la papelería de las oficinas y todo el rollo, ¿no? O sea, era de esos papás que tenían la idea de, que aprenda a ganarse el trabajo, a saber cómo se gana el día a día, ¿no? Exactamente. Y todos los veranos de igual manera nos llevaba a trabajar a mi hermano y a mí. Y pues de diferentes formas, ¿no? Todos los negocios que mi papá emprendía siempre procuraba involucrarnos de manera directa en los tiempos libres, por supuesto, y a veces lo acompañábamos hasta en las juntas, ¿no? Que nos ponía ahí en un rinconcito nada más a escuchar todo lo que decía y pues era muy, muy interesante, ¿no? Entonces, esa parte. Qué padre. Y mi papá también fue muy deportista siempre y siempre también fue como muy incisivo en toda esta parte del deporte y de esas mente sana en cuerpo sano. Exacto. Como decían sí, por ahí. Como que creo que tuve mucha fortuna de poder tener unos papás como que muy responsables en ese sentido y siempre nos inculcaron como que ciertos aspectos que de alguna manera han ido
floreciendo con el tiempo, ¿no? Poco a poco. Oye, buenísimo, porque justo hoy creo que es algo que inspira mucho, ¿no? Un empresario completo, ¿no? Un empresario que no nada más refleje en la parte monetaria, en la parte profesional, pero también pues que refleje en la parte física, ¿no? Y la verdad es que te veo en muy buena forma, entonces dieron buenos frutos, tus padres están muy orgullosos de esa parte, porque a veces pues puede haber el mensaje por parte de papá, de mamá, pero a veces el hijo es rebelde y no deja que entre, ¿no? Es correcto, así es. Creo que pues tal vez en ese entonces se vivía tal vez un poco inconsciente, pero también con el tiempo poco a poco se va creando el hábito. Se va creando el hábito. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Oye, ¿a qué edad emprendiste tu primer proyecto? Así que digas, este proyecto, o sea, esto fue algo que yo me aventé con el miedo de si fuera a funcionar, si no fuera a funcionar. ¿A qué edad? Pues mira, yo creo que, bueno, desde pequeño, mi papá tuvo un negocio de importaciones, traía muchos productos de China. Ok. Y pues fue de los primeros que incursionó con los avioncitos estos de Unicel, no sé si se acuerdan. ¿Los que eran armables? Sí, los que eran armables. Fue de los primeros que empezó a introducir esto en México. Él los trajo. Sí. Y pues de repente agarraba y yo me acuerdo que cuando lo acompañaba, yo los veía y dije, oye, yo quiero de estos avioncitos, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí aproximadamente? Yo creo que iba en primaria. Tendría yo creo que unos 10, 9, 8 años. Y se me ocurrió decirle, oye, papá, pues yo creo que a mis amigos también les pueden gustar. Y mi papá me dijo, oye, pues ¿por qué no se los vendes? Dije, bueno, pues me resulta interesante eso, ¿no? Entonces me daba las cajas y pues diario me guardaba en mi mochila así un chorro de avioncitos todos los días y me los llevaba a la escuela y a mis amigos se los vendía en el recreo y de repente empezaron a llegar chavitos de todos los grados a quererme comprar los avioncitos y me empecé a volver famoso por los avioncitos. Oye, ¿no hubo rollo en la escuela? Ya es que obviamente los metí de contrabando. Ok, sí, siempre hay esos rollos de no puedes estar haciendo negocio, que yo creo que está mal, ¿no? En la escuela. Digo, entiendo que de pronto tienes que seguir ciertos lineamientos, pero a veces esta parte como creativa, emprendora, se aplasta mucho ahí porque no puedes hacerlo, pero ¿por qué está mal? ¿No? O sea, a veces ni siquiera nos explican. Nunca tuve problema. La verdad es que creo que nunca me llamaron la atención. Afortunadamente, no sé si alguna vez se dieron cuenta, pero sí, en el recreo se subían era de 3 pisos el edificio de la primaria y se subían los chavitos desde arriba a aventar los avioncitos y era un relajo, ¿no? Pero... sí, pero ya era el relajo por el juego, no porque estuvieras vendiendo. Exactamente. ¿No? Oye, y entonces podemos decir que tu primer emprendimiento fue exitoso. Y fue donde aprendí justamente todo el valor de las ventas, ¿no? El valor de saber vender. Creo que saber vender es un aspecto muy importante para cualquier persona, en cualquier ámbito, ¿no? Y creo que eso es la base para poder construir. Y es que todo el tiempo estamos vendiendo. Exactamente. Todo el tiempo estamos vendiendo ideas, productos, todo estamos vendiendo. Por supuesto. No, y creo que hiciste algo muy interesante que incluso como adulto se puede hacer, pero muchas veces no se apalanca de eso, ¿no? Tú lo que hiciste fue apalancarte de papá en cuestión de está el producto, ¿no? No estoy haciendo una inversión. Mi chamba es vender, que es una súper chamba, ¿no? Vender y generar un ingreso, ¿no? Y es lo que muchas veces los adultos no hacen, ¿no? O sea, quieres emprender y lo primero que quieres hacer es aventarte la inversión de 100,000, 200,000 pesos en infraestructura y luego validar si tu producto la gente lo quiere adquirir, ¿no? Cuando quizás al revés, ¿no? A ver, primero vamos a validar el producto. ¿Quién vende lo que yo quiero vender? Ah, pues tal persona. ¿Qué tal? Y yo vendo su producto, veo si soy bueno para vender ese producto, si el cliente lo valida y luego ya me aviento las inversiones enormes. Claro, ¿no? claro, por supuesto. No, yo creo que lo aprendiste desde muy pequeño Exactamente, y eso valioso. Efectivamente eso me llevó poco a poquito a, sobre todo a darme esa seguridad y esa confianza en mí mismo para saber que podía creer en mí, ¿no? Podía creer en mí, generar esa autoconfianza de poder, pues más adelante emprender muchas cosas y en todos los aspectos. Porque creo que el cultivo, sobre todo de esa confianza en uno mismo, es muy importante. Es fundamental, fundamental. Y ya de ahí, ¿qué podrías decir de tu siguiente negocio que ya quizá fue como, pues más, ya sabes, ¿no? Esta idea del emprendedor que es pues solitario, que se la tiene que rifar, que tiene que hacer algo que pues no sabe si va a funcionar o no. Claro. ¿Qué edad tenías cuando te aventaste a hacer como ese primer? Pues mira, no me dediqué tanto a emprender posteriormente a eso, pero sí a trabajar y aprender muchas cosas. Mi papá
siempre estuvo en todo el sector alimenticio. Ok. Y emprendió restaurantes, Ok. en la parte de los restaurantes aquí en Querétaro. Ya se vinieron para acá. ¿Qué Sí, edad fue más o menos cuando estuvieron? yo me vine cuando tenía 12 años. 12 años. 12 años. Yo tenía 12 años cuando llegué aquí a Querétaro. ¿Algo fue que hizo que se mudaran? Digo, estando en Ciudad de México, ¿vieron la oportunidad que en Querétaro? que- ¿Alguna situación allá? Mi papá tenía familia aquí en Querétaro Sí. y creo que mi papá siempre ha sido una persona muy visionaria. Ok. En la Ciudad de México, la empresa era grande. Sin embargo, él como que buscó un cambio de vida. Como vivía él muy estresado. La Ciudad de México, tú sabes que es muy problemática. La calidad de vida se ve muy deteriorada. Casi no nos veíamos. Él trabajaba un poco lejos, retirado de donde nosotros vivíamos. Entonces era complicado la convivencia familiar y todo. Y de alguna manera visionó la idea de venirse a Querétaro y emprender la misma empresa, pero de alguna manera quiso incursionar en el sector de los restaurantes. Ok. ¿No? O sea, Entonces, lo que hacían allá no era restaurantes en Ciudad de eran México. en todo lo que tiene que ver con comedores industriales, Allá era comedores box industriales, lunch, acá comida ya- empacada, eventos, todo ese tipo de cosas. Ok. Y acá ya fue... Acá, digo, lo mismo, también, pero exacto. aumentar el... Empezó a abanico. incursionar con el tema de restaurantes y pues se trajo mi papá la franquicia de Burger King. Fue él incursionó aquí. Bueno, todavía no existía McDonald's. La primera hamburguesería fue Burger King. Trajo Burger King aquí donde es Plaza Bulevares. Fue la primera sucursal. Ok. Y posteriormente ahí mismo en Plaza Bulevares abrimos una taquería. Se llamaba El Jardín de los Conejos. Ok. El Jardín de los Conejos era una taquería de súper alto nivel, o sea, con unas instalaciones Muy impresionantes. Sí, rompimos el esquema de servicio, el concepto. De taquerías. Sí, de taquerías. Entonces, fue muy interesante. Y justamente mi padre al emprender eso, pues nos llevó a nosotros también, ¿no? Sí, sí, De sí. que Pues, decir, a digo, ver, ya los había entrenado, Exacto. ya veía la capacidad de venta que tenían, todo los valores y principios que habían absorbido de él. Exacto. Pues qué mejor que con la familia, ¿no? Que mira, mucha gente piensa que hacer las cosas con la familia, pues es sencillo porque ya se sabe. No. Pero no, las conversaciones más difíciles son con la familia. O es sea, no creo que no complicado. existen conversaciones más difíciles con la familia. Y si no se Exacto. tienen, vienen fracasos, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que lo puedes ver de diferentes perspectivas, ¿no? O sea, efectivamente mi padre siempre fue muy responsable en enseñarnos todo, a saber trabajar pues, de diferentes aspectos, como saber vender y, por ejemplo, saber servir, ¿no? Saber servir creo que también es un aspecto muy importante que aprendimos mucho de él. Y en los restaurantes, aunque yo era en ese entonces pues, muy tímido en ese sentido, o sea, me costaba muchísimo trabajo pues en las relaciones interpersonales, ¿no? La interacción, todo eso. Siempre fomentó mucho nos aventaba el ruedo. Habilidades sociales. Nos aventaba el ruedo y órale, ponte de mesero. Era así y me ponía a servir en las mesas, me ponía a servirle a la gente, a interactuar. Y poco a poco fui sintiendo esa satisfacción por hacer ese tipo de trabajo, ¿no? De ver una sonrisa en un cliente. Es que eso ese no tiene precio. Sí, no, porque entrenar eso, o sea, y que ya lo lleves a todas las áreas de tu vida, porque al final de cuentas, pues lo aprendes ahí, pero se queda para tu vida. Exactamente. ¿No? Y creo que ahí fue donde empezó a nacer mucho mi deseo de poder servir, contribuir. ¿no? Y creo que ese es algo que se quedó muy grabado en mi vida, ¿no? De empezar a entrenar eso, de ver el impacto que puede tener lo que puede ser por los demás y ver esa satisfacción que yo creo que es la mejor. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. O sea, cuando ya estás en ese lugar, cuando ya en este mundo te plantas en querer ayudar, servir, todo lo demás. Todo se da. Exactamente. Realmente es algo muy interesante porque cuando realmente te enfocas en servir, todo se te olvida. Sí. Todo se te olvida y realmente lo das de corazón. Cuando empiezas a sentir esa conexión que hiciste con los demás, es donde le empiezas a dar mucho gusto a esa parte del trabajo. Sí, bueno. Eso que haces. ¿No? Oye, pues qué padre, ¿no? Qué padre el que hayas tenido el privilegio de
tener una familia así y que pues también pues lo hayas querido llevar a la práctica, porque volvemos al mismo tema de hace rato, ¿no? No quiere decir que porque hubiera estado disponible a través de tus padres, pues lo hubieras tomado, ¿no? Por supuesto. Ahora, de todo esto, pues digo, escuchamos éxito, escuchamos avance, pero pues ha habido quiebres en el camino, ¿no? Ha habido quiebres, ha habido hasta ahorita, hasta donde vamos, ¿no? De esta historia. ¿Cuál consideras tú que fue de los quiebres, de los momentos más complejos y cómo le diste vuelta a eso? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con todo el aspecto emocional, ¿no? El tema, bueno, mis padres siempre fueron muy responsables, siempre fueron muy amorosos con nosotros. Sin embargo, pues también ninguna familia es perfecta y de alguna manera ellos, pues, tuvieron sus conflictos y diferencias y terminaron divorciándose mis padres. ¿Qué edad tenías? Bueno, yo tenía, cuando se divorciaron, yo tenía como 17 años. Ya estaban aquí. Ya estamos en Querétaro. Sin embargo, ya pues venían arrastrando mucho todo ese tema, ¿no? Y uno como hijo, de alguna manera, pues también lo percibes. O sea, aunque tenía una corta edad, percibes cuando las cosas no están tan bien. Bien, claro. Y algo que siento que me llamó muchísimo fue el sufrimiento que yo estaba experimentando en mí, ¿no? En mi mente, o sea, en mi corazón, donde pues, realmente yo no comprendía lo que estaba experimentando. O sea, no conocía mis emociones, no conocía... Y la verdad es que la pasaba muy mal, ¿no? O sea, no dormía, sentía mucha ansiedad, mucho sufrimiento, me aislaba demasiado. Justamente esa timidez, el haber sido un poco tímido, hizo que fue producto de justamente vivir mucho hacia adentro, ¿no? De darle vueltas a mi mente constantemente, de no entender bien una situación, de vivir en un estado de confusión constante, claro. en donde de cierta manera pues uno sufre por dentro. Como dicen, caras vemos, pero internamente no sabemos, ¿no? De alguna forma. Entonces, creo que eso, pues a veces uno no sabe lo que está experimentando porque no volteas hacia adentro. Y no lo expresas, no se lo decías a nadie o a muy pocas personas. Exactamente. Tienes miedo, vives con ese temor. Crees que a veces eres el único, todo se centra en ti en ese aspecto y se vuelve complicado. Entonces uno sufre solos, vive atrapado en uno mismo. Y bueno, al final de todo ese tipo de cosas tienen que salir con tu conducta de alguna manera, ¿no? Se exteriorizan. Y creo que a pesar de que mis padres fueron muy buenos conmigo, enseñándome muchos buenos valores, deporte, cuidar mi cuerpo, tema de trabajo, etcétera. Cuando uno vive en la adolescencia, sobre todo, ¿no? Con mucha confusión, pues, al experimentar todo este malestar, pues me enfoqué también mucho en la fiesta, ¿no? En el alcohol, en la fiesta, todo 17, 18 años. En la mera exactamente, en la mera edad en la que pues, tienes acceso a eso. Tienes acceso a eso y creo que todo eso me sirvió como una válvula de escape, por así decirlo. Claro. Y me refugié en ese tipo de excesos para aliviar ese dolor que sentía por dentro, ¿no? Al no entenderlo, pero... ¿Cuánto tiempo te aventaste así? No, pues varios años. Yo empecé muy chavo porque mis papás se separaron. Y vivían muy separados y de alguna manera la convivencia familiar como que se perdió. Y eso pues, fue que, o sea, cuando empezaron como los temas como de los 15. Como 14 desde los 14 años. Se separan. Así y desde esos 14 hasta los 22 años más o menos. Fue cuando tuve mi punto de quiebre. La verdad, o sea, por los mismos excesos y la fiesta y todo, en donde pues no veía salida. Realmente no veía salida en cuanto a cómo aliviar este malestar que sentía por dentro. No veía futuro, o sea, no veía, vivía en una depresión constante, muchísimo malestar. No, de verdad, o sea, había atrapado totalmente en eso. Muchísimo malestar hasta que... ¿Cómo saliste? Pues creo que un día, o sea, realmente tuve pues sí, como que la visión, el sentimiento interno, así siento que una parte muy profunda de mí, de querer cambiar mi vida, ¿no? Como que tuve un viaje y de alguna forma
en una de esas fiestas tuve un viajezote. Dijiste... Y dije, no, bueno, haz de cuenta como si hubiera visto mi futuro. Y dije, por aquí no va la cosa. Si no hago algo, voy a estar perdido. ¿No? Que posiblemente salió a flote también todo lo que ya habías aprendido desde pequeño. Claro, claro, ese amor, ese amor que aprendí innato, o sea, fue algo muy, muy importante para mí. Entonces, fue donde un día le hablé a mi mamá. Me acuerdo, yo estaba de viaje. Había pasado un muy mal momento y le hablé, oye, ¿sabes qué? Recomiéndame un psicólogo para... necesito ayuda. Sí, claro. Y pues sí, justamente cuando regresé a México, porque estuve viviendo en el extranjero. Okay. O sea, estuve viviendo, cuando cumplí 18 años. ¿Te fuiste? Me fui, estuve viviendo en Inglaterra. Ok. Estuve viviendo en Inglaterra y ahí, pues, hacía lo que quería y... Pues, o sea, ¿solo te fuiste? ¿Su hermano se quedó? Sí, me fui solo. Ok. Y estuve trabajando allá, estuve haciendo muchas cosas, mucha fiesta. Sí, no, excesos, todo. Disponible. Y fue cuando decidí regresarme para decir, ¿sabes qué? Hay que ocuparse, ¿no? Claro. Tengo que ocuparme de mí. Sí, porque si no, quién sabe dónde vaya a acabar esto. Y ahí fue donde vino el giro. Y fue donde vino el giro y empecé a ir con una terapia, ¿no? Ok. Creo que sí, enfrentarse con uno mismo creo que es una de las cosas más difíciles que puede haber. Claro. Generar ese compromiso para poder conocerse, para poder entender el por qué uno siente lo que siente, el por qué uno hace lo que hace y el de alguna manera pues creer en uno mismo, en ti para... Y volver a recuperar esa confianza, ¿no? Porque quizá lo que se pierde y lo más duro ya ni es el exceso, ya ni esto, sino esta confianza en ti mismo, ¿no? Que ya venías cosechando, ¿no? Por supuesto. Entonces, recuperar eso no fue fácil. Estuve trabajando en mí varios años hasta que de alguna manera mi mismo psicólogo me acercó mucho a lo que es la tradición budista. Ok. ¿No? Me acuerdo que me recomendó unos libros del Dalai Lama y que de alguna manera y de otros autores donde pues, estuve leyendo. Yo no tenía ni idea de todo eso. Yo me la hacía en la fiesta y todo eso para mí era así como pérdida de tiempo, ¿no? A los 22 dices. 22 años. Entonces cuando empecé a leer todo esto, como que me empecé a conectar de una manera inexplicable. Haz de cuenta que empecé a leer cosas con las que me identifiqué de manera inmediata, ¿no? Que tienen que ver con lo que yo sentía y experimentaba dentro de mí. Entonces dije, oye, pues aquí soy. O sea, entonces agarré, me fui a comprar todos los libros a Gandhi. Fui a empezar a hacer todos los libros que encontraba de desarrollo personal, de budismo, de tradiciones orientales, de que tenían que ver con meditación y todo eso. Y decidí, ¿sabes qué? Tengo que encontrar un maestro de estos, ¿no? Necesito un maestro que me oriente, que me enseñe. Y fue cuando encontré justamente Casa Tibet. Mi maestro, Tony, Marco Antonio Karam, él, llegué con él. ¿Judío? No, él budista. Budista. Y pues él me empezó a orientar mucho por medio del budismo tibetano. Y empecé a clavarme y a aprenderlo muchísimo. Buenísimo. Me clavé de lleno. Empecé él también me conectó con muchos maestros de la tradición, tibetanos, americanos, europeos. Y de alguna forma empecé a estudiar muchísimo. Empecé a meditar, a trabajar, a complementarlo justamente con la terapia que tenía. Y lo encontré como mi propósito de vida, ¿no? Okay. Trabajar en mí. Trabajar en mí, y porque me di cuenta que si trabajaba en mí y si yo estaba bien, podía darle. Si cambiaba yo, cambiaba mi mundo que yo percibía, que yo veía y que yo experimentaba, ¿no? Entonces empecé a sentir mucho bienestar y empecé a seguir con ese, y hasta la fecha sigo con este entrenamiento, ¿no? Ok. Buenísimo, ¿no? Pues... O sea, la verdad es que a veces decimos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa, no? Y a lo mejor en algún momento de tu vida como que renegaste de esa etapa de tu vida, pero imagínate que no hubiera ocurrido. Si no hubiera ocurrido esa etapa de tu vida, no hubieras
tenido todo lo que tienes. Exacto. A veces, sí. Uno no entiende a veces los momentos que uno experimenta por más malos que sean. Claro. Pero a veces eso, si no existiera eso, o si no hubiera habido ese punto de quiebre, estoy seguro que no sería quien soy el día de hoy o lo que he podido alcanzar conmigo mismo. 100%. Sobre todo, ¿no? Sí. A veces esa pelear con el pasado o pelear con lo que es lo que nos tiene como justo en depresión, en resistencia, pero cuando miramos el regalo, ¿no? De lo que nos dejó, ¿no? A lo mejor y no el suceso como tal, sino lo que nos dejó, pues se vuelve, pues incluso hasta de agradecimiento, ¿no? Decir, gracias a lo que viví. Y esto, ¿cómo lo llevas en tus negocios? O sea, toda esta filosofía, si lo pudiéramos como, porque sé que es muy amplio y son muchos años, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que pues son años de estudio, de aprendizaje. Si hoy pudiéramos y les pudieras compartir a la gente 3 puntos que tú digas, estos 3 los he llevado de lo que he aprendido en esta filosofía a los negocios, ¿qué sería? Bueno, yo creo que primero, o sea, la parte de estar bien con uno mismo. Yo creo que si queremos que lo externo funcione, primero tenemos que estar bien nosotros. Como si todo fuera una extensión de nosotros. Por supuesto. Creo que si no estamos bien nosotros, difícilmente lo que nos rodea va a estar bien, ¿no? Y creo que el primer punto es generar ese compromiso con uno mismo de autoconocerse, o sea, de generar ese conocimiento en todo el aspecto emocional, tema mental, cómo funcionamos en ese sentido, porque creo que eso nos empodera para poder hacer lo que queramos hacer en nuestra vida, sea cualquier tipo de actividad que queramos hacer, ¿sí? En nuestra vida en pareja, como padres de familia, en el trabajo, en los negocios, en el emprendimiento, en los deportes, en nuestra vida social. Si nosotros tenemos el control de nosotros mismos en ese aspecto, creo que eso nos orienta justamente a poder hacer lo que queramos hacer, ¿no? Eso es, creo que el primer punto, ¿no? Luego, pues, posteriormente, yo te diría que algo que pues, me ha ayudado muchísimo es, obviamente, el deseo. El siguiente punto sería tal vez ese deseo de querer ayudar a los demás, ¿no? Porque si uno está bien, si no te quedas ahí. No te quedas ahí, ¿no? Claro. Dices, oye, quiero también ayudar a los demás de alguna manera. Y si puedo, de alguna forma, lograr mi objetivo personal de algún emprendimiento que sea, quiero generar un impacto y quiero que la gente que me acompaña piense similar a mí para poder alcanzar eso, ¿no? Entonces, buenísimo. Creo que eso es generar justamente esa visión de deseo de que lo que emprendas pueda tener un impacto en los demás, empezando por tu equipo. Por tu equipo con el que de alguna manera te identificas para poder lograr tus objetivos, ¿no? Y yo creo que también parte, tal vez son más de 3 puntos, ¿no? Sí, o sea, claramente son más de 3 puntos porque son años, ¿no? De aprendizaje, claro. Pero como que algo que pudiera también la gente de pronto digerir, ¿no? Porque de pronto escuchamos tanto allá afuera de cuál es la fórmula del éxito, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y creo que hoy a través de esta historia, que la verdad es que es súper inspiradora, pues puedas compartirles justo esos 3 puntos clave que se me hacen, o sea, el hecho de estar bien contigo incluye muchísimas cosas, ¿no? Claro. El hecho de servir, el deseo de servir incluye muchísimas cosas, ¿no? Hoy vivimos en un mundo súper egoísta. Sí. Hoy vivimos en un mundo en donde primero yo, después yo, al último yo, y si queda algo es para mí. Pero nos olvidamos de que es un nosotros, no es un solo yo. Sí, claro, soy importante yo, pero también esta entrega a los demás, ¿no? Es que creo que eso es bien importante entenderlo, porque creo que son 3 conceptos muy importantes: la dependencia, la independencia y la interdependencia, ¿no? Claro. Creo que la interdependencia, justamente de lo que hablamos, es entender que así funciona el mundo. Así funcionamos nosotros, claro, como seres, ¿no? 100%. Y si no entendemos que somos seres interdependientes y dependemos los unos de los otros para lo que sea, pues difícilmente vamos a ver las cosas de otra forma. Sí, 100%. Entonces, por eso mismo creo que si estamos bien con nosotros, si enfocamos también nuestra energía con los demás para de alguna manera apoyarlos para lograr, bueno, y hacerlos parte de para lograr lo que buscamos, eso puede trascender.
Sí, crea una trascendencia. ¿Y el tercer punto cuál sería? Bueno, efectivamente sería, pues tiene que ver mucho con la parte de tener claro todo lo que quieres hacer, pero también entender que pues nada es fácil, ¿no? La vida es como una montaña rusa. No todo es color de rosa. No estar como en la ilusión de todo tiene que mantenerse siempre exactamente, así. la vida no es así. Renunciar a eso, renunciar a tiene que estar todo bien. Y yo creo que tiene que ver mucho con entender lo que es la dificultad en la vida, ¿no? Okay. ¿Cómo la definirías? La dificultad en la vida pues es algo normal. Lo tenemos que ver como algo, porque lo abordamos siempre desde una perspectiva negativa. Ok. ¿No? De que todos queremos evadir la dificultad, queremos que todo sea fácil, que todo sea rápido, que todo lo tengamos casi peladito en la boca y que siempre lo mantengamos. Por eso siempre vivimos como con esa deseo de control, ¿no? De querer tener todo bajo control y nos estresamos. Para que todo esté bien. Para que todo esté bien y lo mantengamos como flat, así planito todo el terreno, ¿no? Pero esa no es la realidad. La realidad es que así como hay momentos maravillosos y situaciones muy buenas, también las va a ver de otras perspectivas, como dificultades, como baches, como montañas, como le queramos llamar. Y eso, si nosotros vemos que es parte natural de la vida y le abordamos más como un aprendizaje, como un desafío para nosotros mismos, para crecer, sin la dificultad no podríamos crecer, no podríamos desarrollarnos como seres humanos. Entonces, si nosotros entendemos ese concepto y lo visualizamos así, creo que podemos emprender el camino con mayor disciplina, con mayor constancia, con mayor paciencia. Y sobre todo confianza, ¿no? Sí, porque ya no estamos resistiendo el que no haya esos momentos. Exactamente. No sabemos que es parte de. No es como el niño que se sube a la bicicleta y sabe y está dispuesto a caerse. O sea, sabe que es parte de y no por eso no se sube a la bicicleta. Claro, ¿no? claro. Y el niño que dice, no, me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer, es el que pues posiblemente más veces se caiga, ¿no? Es por supuesto. Y creo que el miedo es natural en todos nosotros. Y creo que una manera también no de erradicar el miedo, porque lo vamos a sentir siempre, somos humanos, más bien de poder darle la mano al miedo y de alguna manera sonreírle, es entendiendo justamente que es parte de la vida. Es parte de la vida. Es parte Yo creo de que esa es la clave, ¿no? El decir, es parte de la vida. Eso es creo que lo valioso que me llevo de este tercer punto, como aceptar que es, no dejar de pelear con lo que no quiero que sea y aceptar que la vida está disponible todo, ¿no? Los fracasos, los triunfos, el amor, el miedo, o sea, todo es parte de todo. Y ahí es donde viene justamente la esencia del emprendimiento. Okay. Porque un emprendedor, a veces dices, híjole, cuando emprendes algo, a veces lo hace uno de manera irresponsable, tal vez, ¿no? Inconsciente. Pero yo creo que por debajo viene mucho esa parte de quererte aventar a hacer algo que sabes que, aunque va a ser difícil, te puede dejar mucho a ti. Te puede dejar mucho aprendizaje y es un deseo que viene del corazón. Claro. Del corazón, ¿no? De algo que realmente te mueva. 100%. Oye, y dentro de todo esto que nos estás compartiendo, digo, yo te digo, anótalos, desglósalos, llévatelos para tu vida, porque son 3 puntos fundamentales. Comparto 100% esta filosofía, ¿no? Trabajo en mí para los demás, o sea, no nada más para mí, para los demás. Y lo siguiente que se me hace extraordinario lo que nos está compartiendo. Entonces, ¿qué sigue hoy para Gonzalo? O sea, ya con todo esto, de pronto podemos pensar como, pues, ya logrado, ya conseguido, ya se ha trabajado. Pero creo que uno de los, y lo veo mucho en Gonzalo, ¿no? Esta humildad, ¿no? Porque a pesar de todo el éxito que ha creado, pues desde que te conocí te miro como una persona muy sencilla, muy humilde, ¿no? Y humildad yo lo miro como, pues esta idea de decir, no lo sé todo. O sea, sé mucho, pero no lo sé todo, ¿no? O sea, como reconocerlo. Podríamos decir, ¿qué más sigue? Pero pareciera que entre más sabemos, más nos damos cuenta que no sabemos, ¿no? Entonces, hace rato nos platicabas de un proyecto que tienes ahí en puerta, que ya tiene forma, que ya están dando, pero bueno, pues que nos contaras un poquito más. Mira, sí, no, claro, por supuesto. Me he dedicado muchos años a todo lo que tiene que ver con las empresas familiares, el tema alimenticio y todo.
Y creo que he podido justamente cultivar muchas de estas cosas que acabamos de platicar. Y a la par he trabajado mucho porque no me he detenido desde que tenía 22 años en mi desarrollo personal. Sigo en este proceso y es un compromiso de vida. No, claro, eso es hasta que te vayas de este mundo, ¿no? Pero justamente como que parte de mi visión fue de alguna manera, amo hacer lo que hago y me gusta también el tema de los negocios, me gusta emprender y me gusta ayudar a los demás. Entonces, ¿por qué no emprender algo pues, que de alguna manera empate con todo, ¿no? Algo que sea más un proyecto integral. Ok. Entonces, todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida y lo que sigo aprendiendo y lo que estoy por aprender, creo que, me interesa mucho, desarrollar. Estoy desarrollando y en el proceso de un proyecto que se llama Team Hawk, que el objetivo es hacer una comunidad justamente de personas que estén orientadas justamente al desarrollo personal. Ok. En donde podamos compartir herramientas socioemocionales, herramientas que de alguna manera puedan aportar a los demás este tipo de habilidades, ¿no? Este tipo de confianza en los demás que les permita tener una mejor vida, tener mayor bienestar en sus vidas. y pues efectivamente pues tenemos, hay muchas técnicas que nosotros enseñamos, tenemos muchos programas que hemos desarrollado y que compartimos con otros más para poder llegar a mucha gente. Claro. ¿No? Estamos en ese proceso, hemos trabajado con personas de manera individual, con empresas y también queremos hacerlo por medios digitales, ¿no? Creo que puedes llegar a mucha gente en día, con medio digital. Sí, y creo que hoy en día se ha acrecentado la necesidad de todo este tipo de habilidades y herramientas porque sabemos que el mundo está evolucionando de una manera impresionante, rapidísima, con todo el tema digital, la inteligencia artificial, lo que se viene, la automatización de todo. Ya casi los humanos vamos a quedar relegados en muchos aspectos. Sí, todo está automatizando. Creo que este tipo de habilidades cada día van a ser mucho más importantes. No mantener el humanismo, todo este aspecto de las relaciones entre humanos, de la relación con uno mismo. Estaba viendo en China que está un emprendimiento de que se están vendiendo abrazos. China. O sea, hay gente que está vendiendo abrazos, lo vio como un emprendimiento porque, pues sí, mucha tecnología, mucho productividad, pero se está perdiendo la parte humana. Todo se está volviendo muy frío y se va a volver más, ¿no? Parecía que queremos que las máquinas hagan todo lo que hacemos y nos hace sentir bien en muchos aspectos, ¿no? Entonces creo que este tipo de habilidades, este tipo de herramientas nos pueden ayudar mucho a nuestra realización personal, hacia buscar siempre nuestra plenitud y ubicarnos donde debemos de estar como humanos, ¿no? En ese sentido. No, y qué mejor aprenderlo de alguien que pues ya lo escucharon, ¿no? O sea, el quiebre que tuvo, el momento tan crudo, tan crítico y que se levantó por espíritu, pero se mantuvo por todo lo que aprendió, o sea, por todo lo que estudió, por todo lo que tuvo que pues, absorber de información para poderlo mantener en su vida, ¿no? Entonces, estos talleres, dices que ahorita los tienen presenciales, ahorita el primer paso es presencial. Exactamente. ¿No? Y ya después yo tengo años en temas de capacitación, sí te ayuda a llegar a mucha gente la parte digital, pero no hay nada como la presencial. Sí, porque sientes a la gente, porque la vibras, porque sabes si le está haciendo sentido o no. A veces cuando es digital y te apagan la cámara en la videollamada, no sabes si le está molestando, si le está gustando. O sea, esta parte de la cercanía creo que es algo que se puede impulsar muy, muy fuerte. Por supuesto. Sí, ahorita, por ejemplo, a mí los que más me gustan son los presenciales y los que son 1 a 1 todavía, porque todavía son más personales, ¿no? Esos son los que a mí me encanta poder ofrecer. Sin embargo, creo que para poder llegar a mucha gente tenemos que utilizar todo tipo de medios. Sí. Tanto los grupales presenciales como también incluso los virtuales, tanto por Zoom, hasta inclusive estamos pensando en una plataforma de e-learning que nos permita justamente
pues llegar a más gente con cursos tal vez un poco más accesibles, básicos para que ayuden a las personas en muchos de los malestares que puedan estar sintiendo, ¿no? En determinado momento o situaciones en las que puedan estar viviendo, y que creo que eso nos puede ayudar. Oh, buenísimo, buenísimo. Creo que puede ser justo, ¿no? El tema online, una ventana para atraer gente, y luego ya también que la gente, y te lo voy a decir yo como capacitador, que la gente también esté dispuesta a pagar el precio. Y no me refiero solo al precio económico de lo que vale un programa, sino que esté dispuesto a desafiarse. Cada quien tenemos nuestros precios a pagar, ¿no? Como es tiempo, como es hablar con la familia y negociar con ellos. Fíjate, el fin de semana estuve en un programa, y este programa éramos 100 personas y todos pagaron por ese programa $1,500 más o menos por el programa. Y eran 100 personas que venían de varias partes de la República. Y todavía ahí se vendió un programa que costó $300,000, $15,000. Y de esas 100 personas, 30 personas pagaron el programa. Wow. O sea, realmente sí hay gente que estamos dispuestos a pagar el precio, pues, de adquirir esas herramientas. Porque tristemente en México, pues tenemos como concebido que la educación debería de ser gratuita, ¿no? Y a veces el no valorar que el conocimiento, que el compartir este tipo de experiencias, pues tiene un costo, ¿no? De tiempo, tiene un costo de esfuerzo, tiene un costo de dinero. Pues la verdad es que es algo que también es bueno como inculcar en la gente, ¿no? Que esté dispuesto a... Porque aparte tiene pues, sus retribuciones. Claro. ¿No? O sea, es una inversión, ¿no? O sea, yo hoy lo veo con Gonzalo y le creo 100% que es una persona tímida, ¿no? Le creo 100%, pero el saber que se tuvo que reinventar para vender, que escuchó a su padre para... tienes que aprender habilidades sociales, y que eso es lo que lo ha mantenido en el éxito. O sea, no ha sido sencillo para ti. Has estado dispuesto a pagar el precio. Por supuesto. Ese compromiso con uno mismo creo que es muy importante, y no dejamos de sorprendernos y de aprender toda la vida, ¿no? 100%. Entonces, creo que nosotros nos encasillemos en visualizarnos nada más de una determinada manera, creo que está muy limitado. Creo que podemos todos desarrollarnos de maneras inimaginables y descubrir cosas de nosotros que nos permitan encontrar una plenitud que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? 100%. Entonces, lo que acabas de comentar creo que es muy interesante. Estamos dispuestos a pagar ese precio, ¿no? Genera ese compromiso de realmente querer cambiar nuestra vida, de querer realmente darle un giro, transformarla, ¿no? Tomar esa decisión creo que es lo más complicado, porque vivimos también muy, muy clavados en el día a día, en lo habitual. Sí. ¿No? Y a veces deseamos las cosas, pero quisiéramos que sean rápidas, quisiéramos que sean casi una pastilla o el licuado mágico y listo, ¿no? Sin embargo, también pagar ese precio requiere mucha de decisión, de disciplina, de esfuerzo, y generar hábitos. Sí, 100%. Oye, y ahorita tú dirías que en esta reinvención, ¿no?, que estás haciendo, ¿cómo consideras tú que te estás reinventando? O sea, porque tú vienes de una industria que tienes muchos años de conocer, y que vienes a una nueva industria que, si bien tienes el conocimiento para poderlo compartir, pues tiene otros desafíos, tiene otros Claro. desafíos, ¿no? ¿Qué es lo que está requiriendo de ti para reinventarte, para innovar, para ir hacia adelante en lo que sigue en tu vida? Híjole, creo que es muy buena pregunta. Creo que ha sido muy complicado de entrada porque, como tú lo comentaste, ¿no? Las empresas familiares no son fáciles. No son fáciles porque, pues obviamente, mi padre inició la empresa. Mi hermano y yo, pues hemos sido los que hemos continuado con todo este... La empresa tiene 45 años. Entonces, yo fui director de la empresa, pues, 21 años, más o menos. En donde de alguna manera me costó mucho trabajo tomar la decisión de agarrar y decir, ¿sabes qué? Quiero emprender otros proyectos también. Porque es bien fácil agarrar y estar en lo mismo. Sí. La zona de confort. En la zona de confort, de agarrar y decir... O sea, para mí, sí, era muy desafiante ser director. Porque de alguna forma tenemos alrededor de 1,000 empleados en la empresa, y manejar personas, procesos, clientes... hay muchas estrategias, es sumamente complicado, ¿no? Mucha gente creería que no estás en la zona de confort porque es desafiante, pero internamente tú sabes que ya es lo conocido. O sea, por muy desafiante que sea, ya es lo conocido.
Sí, exactamente. Entonces, mi hermano y yo hemos hecho equipo muchísimo. Y bueno, mi hermano pues ahorita tomó las riendas de la empresa hace año y medio, en donde yo he estado al lado de él, justamente por supuesto, también apoyarlo. Sigo en la empresa, por supuesto. Estoy trabajando en muchas cosas de otra perspectiva. Claro. Ya no tanto de operativa, sino más bien apoyando a la empresa en aspectos estratégicos que agregan valor, mucho valor en ese sentido. Entonces, eso me ha generado mucha satisfacción. Pero haber tomado la decisión fue muy, muy complicado. Sí, porque claro. Créeme que lo estuve inclusive pensando por años. O sea, dándole vueltas al asunto, ¿no? De cuál era el momento adecuado, casi hasta pensar qué iba a hacer, ¿no? Pero poco a poco ir madurando la idea me fue llevando a tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Quiero emprender otras cosas también. Quiero hacer otro tipo de negocios. Quiero, sobre todo, algo que me llene el corazón, ¿no? Que realmente me oriente con una pasión interna y hacerlo con el corazón para poder ayudar a los demás y al mismo tiempo generar algo que pueda prevalecer y crecer. Sí, deja un legado. Entonces, creo que intenté conjuntar muchos aspectos, tanto de la era digital como de la necesidad que existe muy fuerte, como lo que me gusta hacer y que he probado yo en mí mismo. Y también invitar a gente que de alguna manera está involucrada, sabe de esto y quiere. Y que está alineado a tus valores, porque también eso es súper importante, ¿no? Exactamente. No, pues todo el éxito, Gonzalo. Gracias. Verás que como es desde el corazón, es algo que va a funcionar, que va a ser, y que siempre lo que está hecho con amor y con el deseo de contribuir al mundo, se va a lograr. La verdad es que ha sido un gusto el escucharte, el compartir. Y bueno, pues escucharon aquí una historia que no nada más es de éxito empresarial, ya escuchaste todo el trabajo personal que se requiere para poder llegar a un punto como este. Y pues muchas gracias, Gonzalo. No sé si quieras como cerrar con algo, darles algún, no sé, algún consejo, algo a la gente que te va a escuchar, pues que va a ser de todo tipo, ¿no? Yo creo que a veces, o sea, nunca es tarde para empezar. Siempre se puede encontrar en un momento para hacer las cosas. Y tanto trabajar con uno mismo como de emprender cualquier cosa. Y creo que nunca hay que detenerse. O sea, hay que buscar. Hay que buscar y hay que también saber esperar también. Tener paciencia. No, creo que pues agradecerles mucho toda esta oportunidad y pues vamos a darle para adelante. No, todo el éxito, Gonzalo. Creo que esto que dices último de la paciencia en este mundo tan rápido en el que vivimos es fundamental. Es fundamental y la verdad es que sí es algo que transmite Gonzalo. Mucha paciencia, mucha paz. Es una persona que te inspira, mucha tranquilidad y pues bueno, si esto que escucharon les hizo sentido, les vibra, pues compártelo con esa persona que sabes que hoy está emprendiendo algo, que está en un momento crítico de su vida, ¿no? Este amigo que de pronto dices, ¿cómo lo ayudo? Compártele este video para que lleguemos a más gente y que pues, todas estas historias pues, puedan sumar a la vida de la gente. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente capítulo del ADN del éxito. Gracias, Gonzalo. Gracias.